Muy buenas tardes. Aquí nada más estoy probando a ver si ya estamos todos conectados y si me escuchan por ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por respeto a todos los puntuales, en primer lugar, agradecida como siempre y siempre me impresiona que haya tanta gente en este país que todavía es puntual. Eso de la hora chapina, creo que ya podemos empezar a quitarlo de nuestro acervo cultural. Los chapines sí somos puntuales cuando queremos serlo, así que gracias a todos por estar aquí con nosotros. Para Guatemala Visible, como siempre, es un gran gusto contar con ustedes en este tipo de actividades. Ahora en esta forma tan interesante que hemos aprendido después de todo un año de pruebas y errores para los que son de mi generación, para los patojos mucho más fácil, pero ahora pues ya vamos acostumbrándonos a vernos a través de una pantalla y de encontrarnos de las maneras en que la pandemia nos lo permita. Así que como no podemos dejar de trabajar y el país sigue a un ritmo acelerado con cosas definitivamente interesantes para todos, una vez más, estamos reunidos acá para tocar un tema interesante, por supuesto, importante para el país, para cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, incluso familiar, por ser la máxima corte la que acaba de ser, bueno, no voy a decir la palabra acaba de ser finalizado el proceso, porque la verdad es que es incierto en este país, pero digamos, en término legal, el procedimiento de nombramiento finalizó recientemente y la próxima semana van a ser juramentados y van a tomar posesión. Así que, bueno, la Corte de Constitucionalidad asume después de ese periodo que sí podemos llamarlo quizás convulso, un periodo para nuestro país de inestabilidad política, sucesos como la elección de las Cortes, que al final de cuentas nunca terminó de darse, la aprobación del presupuesto del 2021. Hubo problemas, por supuesto, enormes derivados de la pandemia del COVID-19, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Nos colocan en un escenario delicado y de dificultad para resolver los problemas de carácter institucional. Muchas elecciones, como las de las Cortes, o los nombramientos, como los de fiscal general, se han definido y se han terminado de resolver en la Corte de Constitucionalidad. Candidaturas a la presidencia, candidaturas para diputados, alcaldes, todo tipo de actividad que tuvo que ver con las elecciones generales terminaron resolviéndose en este mismo tribunal. Por eso es importante prever muchos de los escenarios que se van a dar en estos 5 años que va a tener la Corte por delante y que la ciudadanía podría empezar a considerarlos y analizarlos y sobre todo a discutirlos con quienes saben un poco o mucho más sobre estos temas. Así que para eso voy a presentar a nuestros dos panelistas de esta tarde, a quienes agradezco muchísimo, como siempre, su enorme colaboración y siempre una muy buena disposición para estar con nosotros. Son la licenciada Raquel Zelaya. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Rafael Andívar y tiene estudios de posgrado en Administración Pública y Desarrollo Económico en la Universidad de Italia. También es signataria de los acuerdos de paz y es presidenta de ACIAS. También el doctor Julio Cordón, licenciado en Derecho por la Universidad Rafael Andívar, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Él es ex letrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Estuvo también en el Ministerio Público, es abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es catedrático universitario. Así que a ambos bienvenidos, a nuestro público también, y aprovechando la tecnología, quisiera pedirles un favor. Antes de comenzar el tema con los panelistas, vamos a pedirle a nuestro público que nos apoye participando, respondiendo a la siguiente pregunta que va a aparecer en sus pantallas, para lo que pido el apoyo de nuestro equipo técnico. La pregunta, si no la ven bien, se las leo con mucho gusto. ¿Qué tanta confianza tengo en la nueva Corte de Constitucionalidad? Y están las diversas opciones para que ustedes presionen y elijan una, y luego vamos a hacer un breve análisis. Esperamos unos segunditos más para permitirle a quienes acaban de conectarse que respondan la pregunta que aparece en sus pantallas. Si usted acaba de conectarse, bienvenido.
y por favor elija una de las opciones que aparecen en la pantalla. La pregunta es, ¿qué tanta confianza tiene en la nueva Corte de Constitucionalidad? Ya desaparece y voy a compartir con ustedes lo que nos dice el público en general. Todos los que están conectados votaron, el 100%. Hay un 10% de personas que confían mucho en la nueva Corte de Constitucionalidad, el 56% poco, el 15% de nuestros participantes esta tarde no confía nada y hay un 19% muy interesante que todavía no se ha formado un criterio, lo cual seguramente da una ventana de oportunidad interesante, no solo para nosotros como guatemaltecos, sino para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así que entonces vamos a continuar con el orden que teníamos establecido. Voy a pedirles que vamos a cambiar el orden usual en el que siempre presentamos primero a las damas, porque en esta ocasión le quiero pedir al doctor Cordón que inicie con una breve exposición, aprovechando su experiencia y su paso por la Corte de Constitucionalidad. Doctor, buenas tardes. Es todo suyo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecer a Guatemala Visible por la oportunidad y el honor que significa pues, compartir con ustedes esta tarde este tema. Aunado a ello, pues el honor de estar con una personalidad como la licenciada Zelaya, quien desde ACIES, desde la Universidad Rafael Andívar, desde los espacios donde ha tenido oportunidad, pues siempre ha aportado mucho para el debate, para la discusión y para la construcción de nuestro país. Hablar sobre los procesos clave, los desafíos de la Corte de Constitucionalidad, creo que el tiempo no nos daría, porque hablamos de un órgano constitucional de la mayor importancia, ¿verdad? Yo quisiera, en los pocos minutos de mi intervención, enfocar los desafíos, los retos, el papel clave de la Corte desde el punto de vista de los derechos. Muchas veces en las discusiones políticas, en los artículos de opinión, en la discusión en medios, los medios de comunicación, siempre se enfoca, o en la mayoría de veces creo yo, el papel de la Corte desde el punto de vista como el árbitro político, como el sostén del equilibrio del sistema democrático. Y yo no lo niego, no digo que no sea así, pero me parece que tanto cuantitativamente como cualitativamente la Corte tiene un papel mucho más importante para el sistema democrático, para la construcción de la República, en su función como garante de los derechos fundamentales. Un órgano como la Corte de Constitucionalidad y los otros tribunales de igual categoría que existen a lo largo prácticamente de todo el mundo, se constituyen en los garantes últimos en el sistema de derecho interno, en el sistema jurídico y político interno, los garantes últimos de los derechos fundamentales. Y es esta, desde mi experiencia, desde mi percepción, la mayor importancia que tiene la Corte de Constitucionalidad. Dicho esto, me parece que el desafío de la nueva magistratura, como ha sido de las anteriores y será de las que vengan a futuro, es incidir en el desarrollo del reconocimiento y garantía de los derechos. Ese es el punto toral de un órgano como la Corte de Constitucionalidad. Y me parece que pues, los magistrados y las magistradas que asumirán en esta nueva magistratura tendrán una oportunidad invaluable para seguir expandiendo, para seguir en esa labor de interpretación jurisprudencial del reconocimiento y garantía de los derechos. Guatemala, me parece, en mi humilde opinión, y puede ser que no todos estemos de acuerdo, ha tenido importantes avances jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales, pero falta mucho, creo yo que falta mucho, y ahí es donde la Corte de Constitucionalidad puede tener un papel trascendental. Hay muchos temas que en el orden de los estándares internacionales e incluso en el orden de la jurisprudencia de otros órganos similares a la Corte de Constitucionalidad de la región que aún no han sido abordados en Guatemala. Y no me refiero propiamente a temas muy sensibles que tarde o temprano llegarán a la Corte, como el aborto y otros tantos temas, sino a otros tipos de asuntos que aún, o porque los casos no han llegado, o porque la Corte no ha tenido una oportunidad real de pronunciarse, aún no han sido abordados ciertamente en nuestra jurisprudencia.
Hablo de la, no sé, la justiciabilidad plena de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, hablo de temas básicos la regulación de uno en nuestro medio que no es y así un conjunto de derechos. A nivel normativo, por ejemplo, no tenemos una ley de protección de datos personales, ha sido únicamente algunos criterios de la Corte de Constitucionalidad que han dado importantísimos, sí, avances, pero falta mucho todavía. Es decir, creo que en el papel que la Corte juega y que debe jugar en materia de derechos fundamentales es trascendental y será un desafío, un reto, una oportunidad, me gustaría mejor pensarlo así, una gran oportunidad para las y los magistrados en esta nueva magistratura, ahondar y continuar esa evolución jurisprudencial que todavía falta mucho por hacer, falta mucho por decir y sobre todo falta mucho por proteger, porque esa es la esencia de un órgano como la Corte de Constitucionalidad. Y quisiera también aprovechar para comentar un tema muy puntual que no podría dejar pasar en una experiencia, en una oportunidad como esta, dada mi experiencia y mi paso por la Corte de Constitucionalidad y, como lo decía Marielos, también en la Corte Suprema de Justicia. La función del letrado, que para comprenderlo tal vez un poco mejor, la función del abogado asesor, ¿verdad? Los letrados, los abogados asesores, que los hay tanto en la Corte de Constitucionalidad como en la Corte Suprema de Justicia, conforman un cuerpo técnico, profesional, apolítico, de personas capacitadas, con experiencia, que colaboran, que apoyan con los magistrados, asesorando, proponiendo proyectos de resolución en los distintos asuntos que la Corte conoce. Son los magistrados los que ya en la discusión del Pleno, los 5 o los 7, dependiendo del caso, por el orden de competencia e integración del Pleno, deciden si el proyecto que el Estado hizo llegar y que el magistrado ponente aprobó, se convierte o no se convierte en el pronunciamiento de la Corte. Pero menciono esto porque siempre que existe cambio de magistratura, existe una cierta percepción, un cierto sentimiento, no sé, de inestabilidad para las y los letrados. Lastimosamente, la Corte, siendo el último eslabón de la garantía de los derechos en el orden interno, incluso de los derechos laborales, no cuenta hasta el día de hoy, según entiendo, con un sistema de estabilidad laboral para sus funcionarios, lo que incluye a los propios letrados. De manera que un cambio de magistratura también es un riesgo, y ahí sí lo veo como un riesgo de que pueda existir en algún momento el interés por prescindir de ese cuerpo, por supuesto que no por completo, esperaríamos, pero de algunos de sus elementos, de un cuerpo, repito, técnico, apolítico, profesional, experimentado, capacitado, que son, y no lo digo yo, lo dice uno de los magistrados de la Corte, que por cierto fue reelecto, es la riqueza del tribunal, ¿verdad? Cualquier tribunal de esta categoría, y ahí me animo a decir, desde la Suprema Corte de los Estados Unidos hasta el Tribunal Constitucional de España, de Turquía, pasando por la Corte guatemalteca, tiene en sus letrados un equipo profesional, técnico, de apoyo, de soporte, de imprescindible valor, ¿verdad? Para la labor que realiza la Corte de Constitucionalidad. Afortunadamente, 3 de los 5 titulares son reelectos y yo estoy seguro que ellos saben, conocen, valoran la capacidad de los letrados. También uno de los electos fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde, como digo, también hay letrados y él conoce la labor y el valor de los letrados y con seguridad sabrán apreciar la importancia que tienen y evitar pues prescindir, repito, de este cuerpo tan importante. Al final, a manera de conclusión, reiterar, ¿no? que si bien la Corte tiene no una función política, pero muchas veces, obviamente, la interpretación de la Constitución tiene un alcance político, a veces indeseado para la propia Corte, pero al final de cuentas ese es el derecho constitucional. La función trascendental y más importante, desde mi punto de vista, de lo que hace la Corte y en la institucionalidad democrática es la efectiva garantía y protección de los derechos fundamentales.
Y ahí es donde la Corte tiene que poner todo su empeño, donde los magistrados deberían, entiendo yo, poner toda la importancia de la labor para lograr que esa jurisprudencia en materia de derechos humanos continúe en su evolución a fin pues, de lograr que en el sistema guatemalteco haya una efectiva garantía y protección de los derechos. Sería hasta aquí mi intervención y cualquier pregunta, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por su claridad, como siempre, para expresarnos las ideas y sobre todo para poder aclarar las dudas. Voy a comentarles algo. Tenemos un chat, como lo permiten estas plataformas, que está aquí abajo. Así que si usted desea, doctor o licenciada Zelaya, responderle directamente a alguno de nuestros participantes, se puede hacer, y de todas maneras al final tenemos una franja en la que vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría de las preguntas. Así que en este momento dejo a la licenciada Zelaya, quien tiene mucho que comentar con nosotros, sobre todo en relación a cómo se estableció la Corte de Constitucionalidad en aquel entonces, en el año del 85, y cómo Guatemala nuevamente está siendo un referente en relación a nuestro proceso, que ya este año tenemos un aniversario interesante, los acuerdos de paz. Así que, licenciada Zelaya, el papel de la Corte de Constitucionalidad en toda esta historia. Buenas tardes. Su micrófono, Lic. Gracias. Gajes de los oficios digitales. Ahí está. Muchas gracias, muy agradecida y estimulada de poder participar en una actividad como estas y sobre todo a partir de la exposición que ya hizo el doctor Julio Cordón y que justamente por su trayectoria es uno de los cuadros que yo espero ver más tarde que temprano de regreso en Guatemala, porque efectivamente él hizo carrera en la Corte Constitucional y se formó haciéndole apoyo a magistrados que tienen todo un reconocimiento en la historia constitucional de Guatemala. De mi parte haré pues 3 partes de la presentación. Digamos, el comportamiento judicial, ya sea de jueces o de magistrados, pues es una rama de la ciencia política que analiza resoluciones de jueces y de magistrados sobre la base de 3 modelos: el ideológico, el estratégico, el legal. Así pues podemos ver el comportamiento de las cortes como actores colectivos, como actores dependientes de actores externos, como entes con autonomía para promover sus agendas, en algunos casos casi en calidad de activistas. Con esta intención, sí hay en Guatemala un estudio muy interesante que se hizo recientemente por estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín a cargo del licenciado Jonathan Lemos. Y realmente ellos pues se centraron en los temas tributarios, pero es muy interesante la base metodológica y doctrinaria que utilizaron. Y una de las conclusiones que llegaron es que a pesar de la diferencia de criterios entre los magistrados, en el caso fiscal votaron casi unánimemente en 98% de oportunidades. Está hablando de la corte anterior a la que ahorita está dejando sus funciones. Siempre pues hay cambios en el comportamiento de la Corte Constitucional porque entra el tema estratégico, más allá de sus preferencias ideológicas personales, sino como actores racionales consideran las preferencias de otros actores y las reglas del juego. Digo esto porque por pendientes que estén muchos amparos y muchas resoluciones que se quieren en contra de las elecciones recientemente para integrar la Corte, tenemos que saber que 3 de los 4 titulares, porque falleció el licenciado Bonerge Mejía, han sido reelectos. Entonces uno pensaría que lo que, por ejemplo, el doctor Cordón habla de la importancia de resguardar una especie de carrera de servicio de los letrados, pues si bien no está legislado, ojalá se diera, porque de ahí es un semillero muy importante para analistas y abogados que tengan un conocimiento más interno y más profundo del papel de la Corte.
Es decir, más allá de que cada quien tenga preferencias ideológicas muy respetables, por cierto, porque se ha debatido mucho si los jueces tienen o no ideología y realmente es evidente, no hay una persona que pueda decir yo soy totalmente ajena a tener una determinada ideología. Pero el entorno sí los puede limitar y motivar a adoptar una posición estratégica, incluso contraria a su pensamiento. Pero lo sabemos, para reducir costos de desgaste, por ejemplo, ante la opinión pública. Hay autores, porque esto yo no lo tomé porque me llamó mucho la atención, cómo analizar. En Guatemala aplicamos mucho los prejuicios, ¿verdad? ¿Qué juicios? Entonces, estas metodologías han permitido ver cómo se comporta la Corte ante temas sensibles. Son demasiados los temas que en Guatemala llegan a la Corte Constitucional. Me parece que hay una desconfianza en los fallos en diferentes instancias, hasta la Corte Suprema de Justicia, de manera que se apela a la Corte Constitucional a situaciones que al menos a mí, que ya saben que no soy abogada, pero me llama la atención. Hace unos años salió una ley, el Congreso emitió una ley para evitar que determinadas razas de perro peligroso fueran, digamos, mascotas. No cabe duda que hay instancias de dueños de este tipo de perros y apelaron. Este es el momento, entiendo yo, que la Corte ni se pronuncia y uno efectivamente puede leer en los medios de comunicación cuántos niños son atacados por este tipo de razas de perros. Y yo me pregunto, ¿no es viable que la Corte pues acuda a veterinarios, a expertos? Yo no me imagino que ni los letrados tengan que saber de qué pasa con este tipo de perfiles de razas peligrosas. Ha habido en ocasiones que al IX, por ejemplo, la Corte Constitucional le ha ordenado, usted compra tal medicina a tal casa farmacéutica. Entonces yo, cuando intervenga el doctor Cordón, quisiera que él nos terminara de enriquecer, porque sí, efectivamente, como la Constitución dice que todo es apelable, pues entonces ha abierto una puerta donde a la Corte Constitucional no se llegan los temas sustantivos para mantener el Estado de Derecho, sino realmente situaciones como las que les he mencionado. Pero volviendo al análisis que se hacía de los estudios, pues hay autores que afirman que la mayor parte del tiempo las Cortes juegan el papel de agentes de las alianzas dominantes, alineándose a sus posiciones. Cuando esa coalición X se debilita, las Cortes tienen mayor autonomía para impulsar políticas públicas, porque la concentración de poder que vemos en la Corte Constitucional de Guatemala, dado el caso, puede aumentar el nivel de conflictos políticos, pues como sabemos, la facción que se considera ganadora obtiene una cuota de poder muy alta, y esto puede generar dinámicas políticas de suma cero, lo cual supone pues un desafío complicado para la división de poderes y para la consolidación de la democracia. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero repetir lo tortuoso que ha sido esta elección llena de señalamientos, de amparos, de resoluciones, que creo que nadie puede afirmar que el miércoles va a tomar posesión la totalidad de los 10 magistrados que han resultado electos. Pero ya cuando esto se dilucide, y ojalá sea pronto, porque la inestabilidad que tenemos en la Corte Suprema y Corte de Apelaciones no es para nada deseable que se traslade a la Corte Constitucional. Y yo veo aquí, es donde una vigilancia ciudadana respetuosa y propositiva, objetiva en sus análisis y en sus juicios, pues puede y debe jugar un rol fundamental. Lo mismo, los medios de comunicación tienen mucho que decir al respecto. No se trata de anticiparnos a las valoraciones, sino de dar cercano seguimiento a las actuaciones de la Corte en su conjunto y de cada integrante en lo particular. Porque se ha dicho, hace falta conocer los mecanismos internos de gobernanza en la CC. Sabemos que por orden de edad asume la persona de mayor edad y así sucesivamente. Bueno, es una forma de evitar, digo yo que fue una sabia decisión, porque ahí sí el calendario decide. Pero ¿quién define las agendas? ¿Cómo se asignan las ponencias de los temas en discusión? ¿Hay un código de ética de aplicación general en la Corte Constitucional? Tenemos pues delante una oportunidad, tomando en cuenta
experiencias anteriores que hemos vivido. Se designaron eventualmente personas para altas cortes o el Ministerio Público que tomaron posesión en medio de dudas, de señalamientos, y vemos que con su desempeño en los cargos supieron confirmar o desvanecer esas percepciones, porque efectivamente podemos entrar en un proceso de decepcionar mucho a la ciudadanía, siendo agoreros de lo peor, cuando yo sí creo que las personas que llegan a la alta corte constitucional, primero deberían tener un periodo más largo de ejercicio, si no vitalicio, porque eso sí les da independencia. Cuando llega gente que no ha culminado su carrera profesional, sino que su edad le permite pensar que tiene un futuro profesional cuando salga de la corte, no deja de sentir cierta atadura. La otra cuestión es que valoren tanto esa posición que sepan que tienen una función fundamental en el Estado de Derecho de Guatemala, que necesitamos una corte que rescate o que eleve la credibilidad que la ciudadanía tiene, porque pues no deben aspirar a otras posiciones, sino dedicarse los 5 años realmente a demostrar que el ente que los designó o que los nombró, como fue en el caso Colegio de Abogados y Consejo Superior Universitario, pues hicieron las designaciones adecuadas. En la Constitución Política, en las discusiones que hubo al respecto, la idea era que esa serie de nominaciones llevaran personas que conocen de derecho administrativo, que conocen el proceso judicial, que tuvieran una vida académica en la cual hubieran hecho aportes, en fin, que cada designación correspondiera al ámbito del cual proviene y que en conjunto los 5 pudieran desde esa perspectiva aprobar para que las mejores decisiones se tomen. Yo pues creo que se podría tratar de contrastar cuáles son las designaciones y qué es lo que la Constitución espera. Pero en resumen, necesitamos una corte que sea independiente, una corte que honre la alta investidura que tiene y que realmente no se vea esta preocupación que hay porque actores externos o internos no deseables sean los que definen las personas que integran la CESE. Gracias, licenciada Zelaya. Vamos entonces entrando ya a la temática y a las preguntas. Voy a ir con el doctor Cordón. Doctor, esta conformación actual de la Corte, ya como lo mencionaron ambos en sus alocuciones, responde a un proceso que está establecido en la Constitución, que conocemos perfectamente y que ya no vamos a ahondar porque hemos hablado mucho sobre él durante el proceso en sí. Como Guatemala Visible, nosotros hemos observado que en algunos casos hubo una gran dosis de transparencia, sin duda alguna, hubo publicidad. Sin embargo, como en algunos otros procesos, sucede que hubo muy poca profundidad en el análisis y la evaluación de las propias personas que iban a aspirar a estos puestos. No hubo mucho tiempo de analizarlo y tampoco se vio mucho a manera pública. ¿Usted cree que debe hacerse algún cambio en el proceso de cómo se designa magistrados a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, gracias por la pregunta. Yo, aprovechando la pregunta, quisiera apoyar una afirmación que hacía la licenciada Zelaya, que yo siempre desde el plano de la cátedra universitaria lo he reflexionado, lo afirmo y con la opinión de la licenciada Zelaya lo vuelvo a reafirmar. La necesidad, en primer lugar, de ampliar el periodo. O sea, es decir, magistrados que duren 5 años, no podemos esperar ni estabilidad jurisprudencial, no podemos esperar un sistema de una corte que independientemente defienda el orden constitucional. Es decir, estoy hablando un poco ideal, en sentido ideal. Si uno ve los vecinos, por ejemplo, México, son 15 años los magistrados de la Suprema Corte con cargo que sin posibilidad de reelección, para evitar lo que muy bien dice la licenciada Zelaya. Si uno ve El Salvador, son 9 años y más o menos se repite la misma dinámica. Estados Unidos es un caso aparte. Yo no sé si el caso del puesto vitalicio sería idóneo para Guatemala. Ahí me reconozco que creo que habría que analizar otros temas, pero 5 años me parece
realmente inadecuado. Si a esto sumamos que son 5 años, tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema, de renovación total, es decir, cada 5 años, los 5 titulares, los 10, contando suplentes, hay cambio en la Corte, y en la Corte Suprema los 13 titulares. Es decir, me parece que el diseño constitucional tiene un problema, y esto ameritaría, obviamente, reforma constitucional. No podemos pretender garantizar una corte que en forma estable, equilibrada, independiente, actúe con un periodo que realmente no favorece esa independencia. Sobre la forma de designación, yo no quisiera, digamos, especular o más dar opiniones acá sobre otros procedimientos, porque me parece que haciendo algunos ajustes con el tema de ampliar el periodo, si es un periodo de 15 años, por ejemplo, que me parece el caso mexicano bastante interesante. Si usted se da cuenta, 15 años con un periodo presidencial de 4 años, un magistrado vería pasar 3, 4 presidentes y ningún problema. De manera que 3, 4 presidentes y 3, 4 legislaturas, de manera que no tendría ningún reparo en fallar como deba fallar, porque ni el gobierno de turno ni el Congreso de turno tendrían ninguna posibilidad de afectarlo en su estabilidad. Y tal vez barajear un poco el tema de, con un periodo más largo, prohibir la reelección, porque esto desincentivaría, que es lo que la licenciada Zelaya muy atinadamente comentaba, conllevaría el desincentivo para actuar conforme el mandato y la investidura, la dignidad del cargo exigen. Creo yo, y ahí tal vez voy a ser un poco impopular en lo que voy a mencionar, que habría que analizar desde el punto de vista de los derechos, lo menciono, el tema de que una única universidad a nivel nacional tenga incidencia en la elección, ¿verdad? Debo decir, porque también hay que mencionarlo, la Universidad de San Carlos ha designado excelentes magistrados, ¿verdad?, a lo largo de la Corte, excelentes juristas que han aportado mucho, y yo por la experiencia en la propia Corte lo puedo decir, pero me parece que a estas alturas del desarrollo de los derechos humanos, pensar que una única universidad tenga ese privilegio, esa facultad de participar en la elección, a mi parecer es discriminatorio. Discriminatorio para las casas de estudio, que a final de cuentas están conformadas por personas, como para los profesionales de otras universidades. Y también pensar y repensar el tema de la participación del Colegio de Abogados, ¿verdad? No sé hasta qué punto, y lo digo como abogado, ¿sí? Somos los aptos, los profesionales más aptos para poder designar a un magistrado. No, si usted decía que en los órganos electores en ocasiones no se dio un análisis detenido sobre los perfiles, no lo voy a discutir acá. Yo no sé hasta qué punto el caso del colegio es un ejemplo de esto, donde pues realmente hay un conjunto de, no sé si ya somos 35 mil abogados, de los cuales votamos una ínfima parte, y que tengamos ese grado de incidencia, ¿verdad? Creo que habría que analizar. Yo no estoy diciendo que no, simplemente si se abre la puerta a una posible reforma constitucional, analizar estos dos temas, analizar muy bien estos dos temas. Y termino con esto, tal vez me alargué más de lo que hubiera querido. Hay sistemas como el colombiano que a mí me parecen muy interesantes. Yo no sé si imposible, pero es muy poco probable excluir a los órganos políticos de la elección, ¿verdad? Por muchas razones. Al final de cuentas, el Congreso de la República, para poner un ejemplo, es el órgano de máxima representación popular, de manera que sí tiene mucha legitimación para estar actuando e interviniendo en la elección. Sí, lo mismo con el caso del presidente, y la Corte Suprema, pues obviamente es la cabeza del Poder Judicial. Pero lo que podría hacerse como una posible opción, el caso colombiano en su elección de cortes tiene procedimientos bastante interesantes, que son nominaciones cruzadas, es decir, un órgano propone una terna a otro órgano, de manera que el otro órgano elige a partir de la terna que le propuso el otro órgano, el otro poder. Me parece que esta forma podría, de alguna manera, no sé, lograr algún tipo de equilibrio en la elección
Y eso sí, transparentar al máximo todos los procesos de postulación, todo el proceso de auditoría social, todo el proceso de evaluación como tal, que es lo más importante para favorecer siempre la meritocracia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y voy a volver un poco a la conformación, como quedó tal y como fue en este evento. En primer lugar, lo conversábamos antes de comenzar. La licenciada Zelaya muy acertadamente nos decía, hay 3 que solo se cambiaron de CIA, pero están, digamos, repitiendo periodo. Tenemos también por primera vez la mayoría de magistradas mujeres. Tenemos más personas con experiencia en el área judicial, y tenemos a varios de ellos que fueron muy cuestionados por varios sectores en relación a su idoneidad. Licenciada Zelaya, ¿usted ve cómo la ve esta nueva corte? ¿Inclinada, digamos, a continuar apoyando al oficialismo, o usted la ve que va a marcar una diferencia y que podría ser completamente independiente? El micrófono, Lic, perdón. Se me olvida recordarle. Gracias. Como una previa, yo diría que en el tema de que vota el Colegio de Abogados, se podría pensar que al menos hubiera un voto obligatorio o que fuera válido si por lo menos la mitad de los abogados votan, porque realmente es una pena que hay casi 35,000 entre politólogos y abogados y realmente 6,000 definen. Entonces ahí es donde es más fácil llevar intereses creados que un efecto de participación colegiada del gremio. Eso yo sé, puede sonar autoritario, pero es una forma. Y lo otro es por qué no encontramos maneras que ese señalamiento de falta de idoneidad se trate durante el proceso en que trabajan las comisiones de postulación, que sea más amplio el tiempo para los señalamientos de falta de idoneidad, pero que se evite que cuando ya está electo es cuando viene el señalamiento. Creo yo que esos 2 aspectos podrían fortalecer más la legitimidad de quienes son electos. Y como yo pensaba, ha sido tan controversial esta elección, por eso es que yo pedía que tuviéramos como ciudadanía un seguimiento cercano a las resoluciones, porque en el caso de los 3 reelectos ya tenemos toda una trayectoria de en un caso de 5 o de 10 años de ejercer la magistratura. Entonces puede uno ver realmente que habrá casos de cambios de criterios, pero deberían de explicar por qué cambiaron. Es válido el cambio de criterio, pero sí amerita la ciudadanía que yo, si en este caso me pronuncié así y drásticamente cambio, es mi derecho, pero creo que la ciudadanía debiera esperar una explicación, porque esto generalmente entiendo que solo cuando hay un voto razonado explica por qué no se adhiere al voto de los demás, pero el que cambió posicionamiento en relación a resoluciones anteriores, no sé yo, ojalá se dieran y yo soy la que no sabe que sí se hace, pero es la única manera de ir viendo que esa relación que evidentemente el Congreso nombra puede creer que tiene, digamos, derechos adquiridos sobre las resoluciones. Pero yo por eso mencionaba que ya en el pasado tuvimos, tanto para las Cortes como para el Ministerio Público, personas que llegaron fuertemente señaladas y que con su desempeño, pues, digamos, uno puede creer que políticamente pudo haber pláticas de promesas de todo tipo, pero lo que vale es la forma de saberse independizar, que aunque se le llama creo que principio de ingratitud o algo así, pues sí, que no se entienda o se someta a la persona nominada o elegida a que por eso tiene que responder a los intereses de quien le nominó. Pero aquí sí son los medios de comunicación informando a la ciudadanía, y una ciudadanía que abdique un poco de los prejuicios y más bien se espere que haya un rendimiento como el que se merece Guatemala. Se peleó mucho por la Constitución, se peleó mucho por esa instancia que por mucho tiempo
No, no mucho tiempo, en muchas ocasiones fue ejemplar. Por ejemplo, con el intento de rompimiento de la Constitución en tiempo de Jorge Serrano, esa resolución se estudia a nivel internacional y cómo eso salvó una crisis política cuando nuestro proceso democrático estaba muy incipiente y cómo con diversas formas de pensar y provenir de diferentes universidades supieron encontrar el interés común en ellos y en la decisión que tomaran dependía la estabilidad política de una democracia muy frágil todavía. Entonces yo pienso que primero esperemos que logren asumir los 10 el día indicado y que de ahí para adelante creen un clima de transparencia, como ya repetí, que nos expliquen, mire, se toma posesión pues por edad, pero ¿quién define la agenda? ¿Quién da las ponencias? ¿Qué debate público de información hay? Porque evidentemente pues hay casos muy sensibles en los cuales la CC sí da a conocer su resolución, pero yo creo que deben darle más espacio incluso a los letrados, que alguien preguntaba quién los nombra y yo no sé, el licenciado Cordón sería el más adecuado porque yo tendría la idea que hay bastante permanencia y que no cada magistrado nuevo que llegue cree que tenga su parte de magistrados a los que puede improvisar. Gracias, licenciada. Sí, vi la pregunta por ahí, la vamos a dejar al final y sí, ciertamente creo que el doctor nos puede ilustrar un poco en ese sentido, pero volviendo al tema de cómo está en este caso la actual Corte de Constitucionalidad, le quisiera comentar algo al doctor Cordón. Vimos todos los recursos que se dieron para la elección de los magistrados de Cortes y pues se obstaculizó de cierta forma, se mejoró de otra. Eso quedará a criterio de cada quien, pero ¿usted cree que en este momento esta nueva corte, aun cuando 3 de ellos son, digamos, repitentes, podrían establecer una nueva ruta, iluminar el camino, hacer algo o simplemente exigir que se cumpla la anterior resolución para poder agilizar el nombramiento? Porque para el día de hoy tenemos 542 días sin Corte Suprema de Justicia y sin cortes de apelaciones. Sin el cambio, me refiero. Sí, yo voy a ser muy sincero, no puedo emitir mucha opinión en este tema porque por cuestiones de distancia, de trabajo, no estoy muy enterado más que lo que los medios indican respecto del proceso en sí. Lo único que me decir respecto, y en virtud de algunas preguntas que se han planteado, es que me parecería ciertamente muy lamentable, terrible, jurídica y políticamente hablando para el Estado de Derecho, que la Corte, que la magistratura no asumiera en el día, en los plazos que la Constitución establece. Me parece que sería desastroso para la estabilidad democrática y constitucional del Estado. Los plazos que la Constitución establece están, digamos, previstos como un engranaje tal en el cual se pretende garantizar división de poderes, alternabilidad en el ejercicio de la función pública. Es decir, hay un conjunto de factores que cuando un órgano no lleva a cabo la renovación en el plazo que la Constitución establece, no pensemos que simplemente afecta a quienes no tomaron posesión. No, hay todo un conjunto de situaciones que salen afectadas negativamente para el Estado. Yo esperaría que la Corte asuma en el momento en el que tiene que asumir, que se dé la renovación. Al final de cuentas, los magistrados y las magistradas están designados, ya se finalizaron los procesos de designación y por lo tanto lo que queda esperar y lo que deberíamos esperar como ciudadanía es que la renovación se lleve a cabo en el momento indicado. Respecto de la pregunta puntual que me hacía, para no dejarlo en blanco, me parece que hay una sentencia y hay vías específicas para hacerla cumplir, ¿verdad? La ley de amparo establece mecanismos específicos de ejecución de lo resuelto. Hay partes intervinientes en el proceso, de manera que me parece que como cualquier otra sentencia de cualquier tribunal, lo que procede es cumplirla o hacerla cumplir. Gracias. Gracias, doctor. Quiero contarle al doctor que tengo varios mensajes que llegan a través de distintas redes, a través de nuestras redes sociales también, a través de Facebook, a través del propio chat
y hay varias que me dicen que le diga, por favor, que coinciden plenamente con usted y son abogados y son personas que han participado en las comisiones de postulación, animando a que se manifieste de alguna forma cuando haya la ocasión ese cambio, que el Colegio de Abogados no participe sería fabuloso. Uno de nuestro público nos dice que el problema es que es muy clientelar el sistema en el Colegio de Abogados y que por eso se presta para tantas circunstancias como las que hemos visto, y lo que decía la licenciada Zelaya, ahuyenta el voto de muchos que quisieran que las cosas sí se hicieran bien. Y regresando con usted, licenciada Zelaya, ¿cómo podemos evitar como ciudadanos los abusos de las instituciones que históricamente, en escenarios concretos, se lo voy a plantear así, han habido momentos en los que se favorece y momentos en los que se dificulta la participación de personas particulares que en algún momento desean participar en política? Hablando de casos concretos, cuando hay el deseo de una Sandra Torres, Tel Maldana, Suri Ríos, el propio Ríos Montt, es decir, estas que son las más sonadas, han sido candidaturas que al final de cuentas terminan resolviéndose en la Corte de Constitucionalidad, pero que no necesariamente han sido favorables. Recordemos el Jueves Negro y todo lo que esto implicó. ¿Cómo se puede fortalecer a la Corte de Constitucionalidad para que no termine siendo esto? Efectivamente, yo entendería que ese es el debate entre el llamado Tribunal Supremo Electoral, que resulta que no es supremo. Entonces, yo creo que nunca he visto, me gustaría ver que ante una situación de este tipo que llegara a la CC, hubiera una verdadera comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y la CC, porque nadie va a negar la supremacía de la Corte Constitucional, pero realmente el que no debemos olvidar es el Tribunal Supremo Electoral, del cual han devenido graves deficiencias que han hecho que se llegue hasta la Corte Constitucional. O sea, yo creo que lo electoral sí debemos ver que tenga todo un ámbito de trabajo bien transparente y cumplido y con cumplimiento, para que realmente no haya esa necesidad. Y ahí viene otra vez el asunto, ¿verdad? Tenemos la forma de postulación del Tribunal Supremo Electoral, pero al final en el Congreso cae la elección. Y los que adversan las comisiones de postulación nunca tienen una alternativa concreta, porque si estas comisiones no existieran, iríamos puro y duro al ámbito político. Entonces, digamos, las comisiones de postulación, uno de los defectos que ha tenido es el aumento de universidades privadas, que hacen que el número de delegados del Colegio de Abogados sea equivalente y el número de magistrados sea equivalente, digamos, en el caso de las Cortes. Entonces llega a comisiones de postulación impensables cuando salió la ley, porque nunca se pensó que iban a integrarse comisiones de casi 40 profesionales, que es mucho más difícil, y ustedes que como Guatemala Visible hacen un excelente trabajo, saben lo difícil que es seguir realmente el proceso electoral en detalle. Entonces, en concreto, yo le diría, sí, la Corte ha tenido que definir temas electorales de enorme importancia para el país, pero creo que de base está un Tribunal Supremo Electoral al cual no hay que perderle la atención, porque debería tener el respeto, el sustento legal, la idoneidad y la ética para que se admitiera que es de su ámbito el tema electoral y no que lo más sensible va a caer a la Corte Constitucional, y ahí se juegan intereses también, porque ustedes saben que cuando 5 personas están decidiendo, por eso es que muchas veces yo le veo la ventaja al Colegio de Abogados, que si todos participaran diluirían más las decisiones que lo que pueda hacer, digamos, el Consejo Superior Universitario con 40 personas, porque son objeto de presiones, son objeto de amenazas, son objeto de situaciones no deseables en un proceso que requiere ética y mucho sentido de país para poder actuar. Sin duda, licenciada, y bueno, quiero compartirles que hay algunas personas
justamente miembros del Consejo que están conectados en esta tarde, lo cual le agradecemos mucho. También miembros de comisiones de postulación, decanos de Derecho, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos estar, y les invitamos a que compartan con nosotros sus preguntas en el chat o a través de cualquiera de las redes sociales. Voy a volver con usted, doctor, ya hablando un poquito más de tema de las resoluciones que son clave en algún momento. En cuanto a la competencia de sus actos, ¿usted cómo cree que va a afectar a la actual Corte de Constitucionalidad? Que a la actual me refiero a la nueva, que la recién terminada haya resuelto que ningún magistrado puede ser juzgado por sus resoluciones, lo que se conoció en los medios de comunicación como el autoamparo. Bueno, gracias. Es un tema ciertamente complejo. Primero, quisiera decir que el criterio no es concretamente ni de esta magistratura ni de la anterior, es un criterio que ya viene, digamos, en el acervo jurisprudencial de la Corte durante varios años y respecto de varios pronunciamientos. Yo quisiera tal vez responder esto un poco desde los estándares internacionales. Cuando hablamos de independencia judicial, hablamos de que el juez, cuando resuelve, cuando pronuncia sentencia respecto de las controversias, no tiene que estar sometido a ningún tipo de presión, ni externa, ni interna, perdón. Y esta presión también se puede representar por algún tipo de persecución política, penal, respecto de sus resoluciones. ¿A qué me refiero? Yo soy del criterio que las resoluciones judiciales también son parte de la independencia del juez. El sentido de sus decisiones no puede ser objeto de limitar, perseguir, sí, al juez. Porque si el juez va a ser perseguido política o penalmente por sus decisiones, ¿de qué tipo de independencia podemos hablar? Al contrario, la independencia judicial se materializa cuando el juez resuelve y decide el caso sujeto a la Constitución y al resto de normas, no sujeto a presiones, a miedos, a temores. Si existe el miedo de la amenaza de persecución, no hay independencia. Ese sería mi punto de vista, respaldado en un acervo muy grande de estándares internacionales, sentencias de la Corte Interamericana, que por cuestiones de tiempo no hago listado, pero que son el punto central y medular de la independencia judicial. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y a usted, licenciada, otra pregunta en relación a este tema de las resoluciones y del qué hacer de la propia Corte. Alguna vez lo conversamos con usted en este país en donde la Corte de Constitucionalidad debería garantizar o comprometerse como mínimo a contribuir al equilibrio de nuestro sistema democrático en donde hay pesos y contrapesos. ¿En dónde está ese límite en esta Corte que hasta el momento funciona prácticamente sin límites? Es que yo creo que ahí es una situación muy compleja porque es la máxima instancia de apelación y no hay nada sobre ella que pueda actuar en relación a sus resoluciones. Yo sí, permítanme el diálogo, pero le diría al doctor Cordón que en este tema del autoamparo yo veo la necesaria independencia judicial y que esté garantizado que sus resoluciones no le van a ser objeto de persecución. Lo que pasa es que la percepción pública, cuando la misma persona integra la corte que declara esto que le estoy diciendo, sería más ético que el suplente de esa persona u otro, ¿verdad? Él se inhibiera y entrara otra persona y que con apego a lo que dice la ley y la doctrina, declarara a esa persona no sujeta a esa persecución. Pero así el ciudadano de a pie no capta bien cuando se da el caso que es la propia persona la que tiene que decir, por mucho que tenga la razón, ¿verdad? ¿Por qué no habrá en la corte quienes opinen lo correcto y que no forcen a la persona a ser ella misma la que se manifiesta? Porque esto en las juntas directivas, en las universidades, en los consejos, siempre que hay un asunto en discusión que tiene que ver con mis intereses, yo me inhibo. Entonces, es mal mensaje de que no hay confianza de que se cumpla lo que la ley dice, porque le repito, yo entiendo que todos sabemos que sería el acabose que los jueces y magistrados fueran perseguidos por sus posiciones,
pero es muy lamentable cuando uno dice, tienen que ser ellos los que se sienten ahí, porque puede haber colegas que los pueden contra toda racionalidad jurídica condenar. Esa es la parte donde uno dice cómo se puede hacer. No que yo conozca ninguna instancia hay sobre las decisiones de la CC en ningún país, pero las limitaciones para ganarse el respeto ciudadano debiera haber un ambiente donde se pueda confiar que lo que impera es la ley y la constitución y no la defensa o el ataque a determinada persona integrante de la CC. Gracias, licenciada. Quiero compartirles, como les dije anteriormente, tenemos muchos abogados entre nuestro público y nos hacen un aporte. Conceptualmente, sí, por supuesto, no se puede perseguir por sus sentencias, pero si estas pudieran ser ilegales, habría delito, dice uno de nuestros participantes. También nos dice, no se debe entender como si los jueces o los magistrados puedan porque el no, perdón, estaba mal escrito acá, me lo está corrigiendo. Dice que hay que analizar que lo mismo las personas llaman opinión y resolución como sinónimo, pero que no son exactamente iguales, que eso también podría marcar una diferencia. Invito a nuestros acompañantes a que nos continúen enviando sus preguntas. Tenemos a las personas de nuestro equipo, Mónica y Sebastián, están haciendo el listado para poderlas continuar leyendo. Y continuemos entonces con la última ronda que tiene que ver con una pregunta que quisiera hacerle a ambos. Voy a comenzar con usted, doctor. ¿Qué opinión tiene usted de los temas que quedan pendientes en la Corte? Usted que estuvo ahí, que conoce cómo se maneja y cómo van entrando y cómo se distribuyen. Un ejemplo, por ejemplo, la CC da resolución a un amparo que se presentó en contra de la designación de la Corte Suprema de Justicia en el 2018 y otros que se tardan meses y que ni siquiera se da, a veces se da la primera y no llegan a la definitiva, por ejemplo. ¿Hay algún tiempo ideal? ¿Hay algún tiempo político ideal? ¿Existe una forma de evitar estos retrasos, doctor, o vamos a seguirlos viendo? Bueno, yo como abogado y como exletrado de la Corte, lo único que puedo decir es que los plazos los establece la ley de amparo y la propia reglamentación interna en materia procesal que tiene la Corte. De manera que esos serían idealmente los plazos que deberían de cumplirse y observarse. Hay que tomar en cuenta que la carga que tiene la Corte, que por cierto, no es la misma carga de otros tribunales análogos en la región, nuestra Corte posiblemente las cuentas van a quedar cortas, pero entiendo que está recibiendo y resolviendo anualmente un aproximado de 7,000 expedientes. La Corte Suprema de Estados Unidos no resuelve ni 100 al año y nuestra Corte 7,000 expedientes, lo que determina la alta carga de trabajo que puede tener un tribunal como este, solamente con un pleno de 5 o 7 magistrados, según el caso, ¿verdad? Este tema de plazos políticos, plazos jurídicos, yo como letrado o como letrado les puedo decir que la Corte tiene un funcionamiento, una maquinaria desde Secretaría General, donde los casos ingresan. La licenciada Zelaya preguntaba también, el sistema informático Tuvimos un problemita ahí con su comunicación, doctor. Le ruego que nos repita esa última frase porque puede existir este tipo de o de otra manera. Por otro lado, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? estuvo entrecortada su primera frase, doctor. Tal vez nos repite porque parece que el internet estaba ahí fallando un poco. Creo que mientras recuperamos la comunicación con él, podemos decirle a la licenciada Zelaya como del otro lado, es decir, no como abogada, sino como usted con su experiencia, ¿qué pudiera pasar si sigue dándose estos retrasos? Licenciada, el doctor nos decía que hay toda una maquinaria y que se trabajan de cierta manera, pero seguimos viendo que hay estos retrasos. ¿Usted cómo lo ve?
Vean, primero, los números que se han citado me recuerdan una visita que hicieron magistrados de Chile y estaban asombrados de ver la cantidad de temas y la cantidad de expedientes que recibía la CC. Reflejo, me parece a mí, de la falta de respeto o confianza en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de otras instancias, lo cual es muy lamentable. Por lo tanto, eso ha creado la sobrecarga, pero yo sí ahí como economista sé de casos de una trascendencia enorme como fueron las mineras, las hidroeléctricas, que se tardaron un tiempo exagerado con un daño muy grande a la imagen del país respecto al respeto de las condiciones para la inversión. Yo creo que países como Costa Rica justamente, pues la minería metálica no va, pues ya el inversionista sabe que no va, pero no tener una ley y una legislación y pase adelante cuando está operando, porque eso daña muchísimo otro tipo de inversiones. Entonces yo sí creo ahí que debe haber un entendido de los magistrados de las cuestiones que son prioritarias y aunque tengan 7,000 temas, escoger cuáles son los estratégicamente más sensibles para su resolución y para dar una pronta orientación a quienes apelan ante ellos, porque ahí sí creo yo que es donde pedimos de los integrantes de la CC que sean unos todólogos que no tienen por qué ser. Ellos tienen que manejar derecho constitucional y muchas de las resoluciones que dan, yo no sé en qué renglón nos pueden decir por qué en cumplimiento de la Constitución ellos tienen que hacerlo. Me parece que es el debilitamiento del sistema de justicia que hace una sobrecarga para la CC, pero que eso no justifica que la CC no priorice, porque efectivamente hay cosas que uno dice, pero ¿cómo en 24 horas ya están de acuerdo? Y otros que ni siquiera se sabe el nombre del ponente. Gracias, licenciada. Volvemos con usted, doctor, que habíamos tenido un problemita con el internet. Muchas gracias. Precisamente cuando se cortó, iba a ahondar en un tema que mencionaba la licenciada Zelaya, precisamente por la amplitud del amparo, y yo lo mencionaba y voy a intentar ser muy breve. El amparo guatemalteco es muy noble. El amparo guatemalteco es una institución muy amplia, precisamente para proveer la máxima protección en materia de derechos fundamentales. Algunos abogan por una reforma para limitar el amparo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque me parece que la labor de la Corte es esencial y en muy buena medida la cumple en su función de protección y garantía de los derechos por medio del amparo. Y precisamente lo que decía la licenciada Zelaya como economista, la Corte lo ha venido haciendo ya desde hace unas magistraturas en esa priorización, aunque en temas jurídicos es un poco difícil hablar de priorización, pero sí establecer criterios específicos en virtud de los cuales la Corte determina si eso no es competente para conocer determinado caso. Yo creo que en muchos de los casos donde en ocasiones se cree o se presume de que la Corte ya no se pronunció, es porque aplicaron estos criterios, que en términos jurídicos conlleva la suspensión del amparo, porque precisamente lo que ha hecho la Corte es racionalizar el ejercicio de su función jurisdiccional, no solo para enfocarse en los temas más importantes, sino sobre todo para limitarse ella misma a no conocer temas que no le corresponden por corresponder esencialmente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, del organismo judicial. Aprovecho también aquí para comentar algo, si me permiten, con el tema del Colegio de Abogados, solamente para entablar esa discusión más abierta. A mí me parece que más que no solo pensar la exclusión del órgano como elector, sino repensar si la forma como actualmente se da es la idónea en temas de transparencia y en temas de efectividad. Al final de cuentas, la elección del colegio, como lo decía muy bien la licenciada Zelaya, tiene un fin, tiene un fundamento. La Constitución y los constituyentes previeron la elección por parte del Colegio de Abogados precisamente con el interés de que quienes llegaran electos por este cuerpo gremial fueran personas con práctica, con experiencia en el litigio. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Esa conformación plural corporativa de la Corte le da mucha riqueza y hace que las discusiones sean plurales, diversas y donde pues los votos razonados es algo tan natural en órganos colegiados de esta categoría. Es más que pensar en excluirlo, pensar en
en cómo transparentar y hacer más eficiente, en su caso, la elección por parte del colegio para garantizar siempre esa meritocracia en función de lo que el constituyente percibió, que llegaran los mejores juristas y en este caso los mejores litigantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Quiero contarle, doctor, que había muchas preguntas dirigidas para usted, pero son un poco relacionadas con cómo se eligen los magistrados, cuál es su función, etcétera. Yo quisiera invitar a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan hoy como público, a que visiten la página de Guatemala Visible, porque ahí particularmente hay una sección dedicada a informar acerca de todos estos procedimientos. Pero, por ejemplo, hay una que sí podríamos aprovechar aquí al doctor para preguntarle, y es de la licenciada Lorena Escobar, que nos dice qué se requiere, doctor, para que haya carrera profesional en la Corte de Constitucionalidad, porque aunque actualmente pues está integrada únicamente por abogados, ¿qué le parece a usted la idea de que fuera un poco más diversa y que hubiera alguien que no fuera abogado relativo precisamente a resolver los temas que son tan generales y que abarca tanto el amparo en nuestro país? Bueno, la pregunta la hace la licenciada Escobar y la realidad que la experta es ella, porque es del cuerpo de investigadores de ACIES, quien se ha especializado en muchos sentidos en los temas de carrera profesional en instituciones del sistema de justicia. Creo que la pregunta, sobre todo como me la formuló usted, tiene dos perspectivas. Una, la carrera profesional de los letrados y otra, el perfil de los magistrados. Así le entendí. En cuanto al perfil de los magistrados, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero sin abogar por un cambio, creo que hay que ver en la experiencia comparada. En la experiencia comparada francesa, por ejemplo, el Consejo Constitucional, que es su tribunal constitucional, se conforma no solo por abogados, sino también con expolíticos de la República Francesa, concretamente los expresidentes. Entonces, yo no es que esté abogando por eso, simplemente poniendo sobre la mesa de que no hay un único modelo posible donde sean estrictamente abogados los que conformen el Tribunal Constitucional, porque al final de cuentas, también en pensar en otro perfil de magistrados podría eventualmente darle mayor riqueza a la discusión, otros puntos de vista, sobre todo porque, como bien dice la licenciada Zelaya, los temas que la Corte conoce por la amplitud de las garantías constitucionales son variables totalmente, desde temas, como decía, relativos a razas de perros, animales peligrosos, a temas de medicamentos, temas estrictamente procesales de casos judiciales, temas con una connotación política evidente o económicos, concretamente en materia presupuestaria, tributaria, de manera que otros perfiles pues podría también eventualmente analizarse, sobre todo porque existen experiencias. La experiencia francesa es bastante interesante, de un tribunal que ha funcionado, creo yo, muy eficazmente. En el caso de los letrados, yo entendería que un sistema de estabilidad de carrera profesional debe iniciar con un sistema por oposición que garantice la meritocracia en la designación, ¿verdad? Esto es, lastimosamente, tal vez pensando un poco en voz alta, en Guatemala siempre pensamos al revés, pensamos en estabilidad del funcionario, pero no logramos percibir que esa estabilidad deriva porque ya resolvimos todos los problemas de nombramiento primero. Entonces, ¿a qué problema me refiero? A que se garantiza con un nombramiento por oposición méritos, capacidad, profesionalismo, todo lo que el 113 constitucional exige, ¿verdad? Idoneidad, honradez. Entonces, creo que un sistema profesional tiene que comenzar por ahí, ¿sí? Y a partir de esto, un sistema de carrera profesional que no sería únicamente para la Corte de Constitucionalidad, así como lo requieren cualquier operador de justicia, para garantizar profesionalismo, capacidad e independencia en la función que realiza. Gracias. Gracias, doctor. Licenciada Zelaya, hay una opinión específicamente a algo que usted dijo en su anterior participación. Usted se refería a que la participación ciudadana era vital y usted mencionó al papel de los medios de comunicación. Algunos de nuestros participantes preguntan que si eso no sería llevar un caso a mediatizarlo, sería juzgarlo a través de los medios de comunicación.
No, es que en la práctica los medios de comunicación mediatizan los temas, es su función. Entonces yo creo que los medios los invitaría también a reflexionar el enorme aporte que le pueden hacer a la Corte Constitucional, a la ciudadanía, si por ejemplo, al darles nosotros, instituciones como ACIES, elementos para que determinados magistrados cambiaron de parecer en los mismos temas. Entonces, invitarlos a que nos expliquen por qué en este año sobre este tema fue así, sobre el otro, es decir, un papel meramente docente para la ciudadanía, no diría yo que esté en los debates de la CC internos ni nada, sino unos medios de comunicación que como ustedes lo hacen, por ejemplo, Guatemala Visible, nos informa al detalle de todos los procesos de comisiones de postulación. Entonces también que pudiéramos tener un poco más de análisis de las resoluciones de la CC, las más sustantivas, y si encontramos un cambio de opinión, un cambio de posicionamiento, pues permitir que la ciudadanía se entere en qué estuvo basado este cambio de criterio. Por ejemplo, a eso me referí. Gracias, licenciada. Doctor, otra pregunta para usted. Hay muchas preguntas relativas al tema de los letrados y demás. Provocó gran curiosidad, lo cual me gusta mucho porque nosotros pensamos que esa es la riqueza dentro de la Corte. No son solo los magistrados, sino todo este equipo que forma parte de la institución y que le da esa fortaleza. La pregunta es esta: ¿puede Néstor Vázquez ser nombrado a la Corte de Constitucionalidad cuando termine el plazo de los 15 días para renunciar a la Corte Suprema de Justicia? Perdone, si me puede repetir la pregunta, no le entendí del todo. El magistrado Néstor Vázquez, que es actualmente magistrado de Corte Suprema de Justicia, pero presentó su renuncia, que si puede ser nombrado a la Corte al terminar el plazo de los 15 días de haber renunciado a la Corte Suprema de Justicia. Sí, Yo no, creo que se refiere al plazo sí, de presentar su renuncia en la Corte Suprema y poder asumir en el otro, pero como en el ínterin hubo una elección y él fue nombrado, ¿cuál es la situación jurídica ideal? ¿Él debería haber renunciado antes? ¿Hay un plazo para que renuncie de Corte Suprema de Justicia y pueda asumir? sí. Sí, tal vez solo para aclarar, lo que la ley de amparo establece es que la persona designada tiene que renunciar dentro de los 15 días posteriores a la designación. No son 15 días para tomar posesión. Sí, de manera que con esto me limitaría porque con sinceridad desconozco la firmeza de la designación, porque sería, entiendo yo, hasta que desde que esté firme la designación, los 15 días, sobre todo porque la propia ley de amparo establece que si no hay renuncia dentro de esos 15 días desde la designación, se entiende que no acepta la designación. Exactamente, correcto. Gracias, doctor. Licenciada Zelaya, ¿usted cuál considera que son los retos de la nueva Corte de Constitucionalidad en materia de continuar dándole cumplimiento a los acuerdos de paz? Bueno, perdón. Yo creería que en relación a la Corte Constitucional, el tema de acuerdos de paz va a depender más de que el Congreso active legislación que está pendiente desde hace mucho tiempo y que fue pactada. Me ocurre la ley de agua, seguramente una ley muy controversial, que cuando llegue a su vigencia va a tener apelaciones, pero en este momento creo que también en el convenio 169 que hay una reglamentación que está muy debatida. Yo sí creo que el posicionamiento de la CC puede muchísimo apoyar que esta implementación conforme al espíritu y la letra del convenio 169 pueda ser un elemento que contribuye a distensionar situaciones y a facilitar o no inversiones, pero a crear concordia y entendimiento en una sociedad pluricultural y multilingüe como somos. Gracias, licenciada Zelaya. Tenemos aquí, vamos tratando de agrupar por tema las preguntas que nos están enviando y el tiempo se nos está casi terminando, así que como vamos ya, digamos, en esta ronda de ir pasando en limpio lo que conversamos en esta tarde, quisiera preguntarle al doctor, a su criterio, doctor, conociendo usted varias de las cortes desde dentro, ¿cuál sería el principal desafío
de la actual Corte que está por asumir? Bueno, el desafío de la actual Corte, de la que sale, de las que estuvieron antes y las que vendrán a futuro. Creo que de una perspectiva general, el desafío es, lo voy a resumir en dos ideas, tomando muy en cuenta lo que la licenciada Zelaya indicó. Garantizar su propia independencia, ¿sí? Y garantizar una interpretación de la Constitución con miras a una protección plena de los derechos fundamentales. Yo creería que eso es básico. Cuando hay independencia judicial y cuando hay protección y tutela de los derechos fundamentales, hay democracia. Cuando hay independencia judicial, hay división de poderes. Cuando hay independencia judicial y hay efectividad en la tutela de los derechos fundamentales por los jueces y las juezas, hay Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Son dos ideas tal vez muy fáciles de decir, pero que conllevan un sinfín de esfuerzos, un sinfín de ingratitudes, que era esa gran virtud que tiene que tener cualquier juez. Eso lo dice un ex magistrado de los grandes ex magistrados, ese principio, esa virtud de la ingratitud, ¿sí? Donde no le debe deber a nadie, ni siquiera a quien lo nominó o lo ayudó a llegar al tribunal, ¿verdad? Pero repito, esto yo no lo digo con referencia a los magistrados que tomarán posesión, lo digo para todos los jueces, para los magistrados que han estado y para los que a futuro vendrán, ¿verdad? Independencia judicial y garantía plena y efectiva de los derechos. Licenciada Zelaya, ¿y usted dónde cree que estaría la clave para que los magistrados de esta Corte de Constitucionalidad recuperen la confianza de la CC que se vio mermada en estos últimos meses o años, y tener nuevamente esa confianza sin buscar ser aplaudidos y toda la gloria que usted en algún momento compartió con nosotros también? Sí, efectivamente, yo creo que es importante que no se busque la mediatización ni el aplauso colectivo o mediático de sus resoluciones. Creo yo que el respeto que esa dignidad les va ganando está mucho más allá de algo coyuntural. Ellos tienen que salir por la puerta grande en 5 años y creo que uno de los temas fundamentales es que sabemos de serias diferencias y controversias de los tres magistrados reelectos. Creo que para ellos es una prueba de fuego esta nueva magistratura, un poco como mesa limpia, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, y para adelante responder a las demandas. Necesitamos, con un deterioro tan grande de diversas instituciones democráticas, que la CC sea una instancia de total referencia y respeto. Y entonces esas fricciones que trascendieron, que se tuvieron, pues yo creo que tienen que platicarlas y que superarlas como asuntos de orden personal, que tienen que estar subordinados al bien superior que les ha asignado el país conforme a la Constitución. Pues ya un poco entró en las arenas de las conclusiones la licenciada Zelaya, pero ahora quisiera preguntarles a ambos, comenzando con usted, doctor Cordón, si fueran asesores y tuvieran frente a ustedes a los magistrados y estuvieran dispuestos a escuchar su consejo, ¿qué le diría hoy usted a los magistrados, doctor? Bueno, le quiero decir algo que, como usted lo planteó, fue la bendición de cómo trabajé durante 12 años en la Corte, donde siempre obtuve pues esa apertura con las y los magistrados con los que trabajé para plantearles mis puntos de vista, aunque pues al final de cuentas, como debe ser, la decisión era de ellos, ¿no? Yo creo que repetiría acá a manera de conclusión, independencia. Esto es vital para el sistema jurídico, para la independencia, para el Estado constitucional, para la democracia y para algo que muy bien decía también la licenciada Zelaya, para que de aquí a 5 años puedan retirarse o reelegirse, no sé, ¿verdad? Con dignidad y de la mejor manera, independencia. Y segundo, reto y reafirmo la necesidad de una interpretación con miras a la efectiva protección de los derechos, ¿verdad? Hay muchos temas donde nuestro sistema jurídico y político tiene todavía que avanzar. Hay muchos temas. La licenciada Zelaya hacía mención del tema del agua, del tema de los derechos de los pueblos indígenas. Yo añadiría ahí muchos otros. Hay muchos temas que tal vez no han llegado todavía a la Corte, pero que los magistrados y las magistradas tienen que estar
con la mente muy clara de que son temas sensibles, espinosos, pero que su función, su deber y su responsabilidad es resolverlos tomando en cuenta lo que la Constitución dice, lo que establecen los estándares internacionales y el sistema jurídico. Nada más que eso, ¿verdad? Esa es la independencia. Y por otro lado también, que no es parte de la pregunta, pero yo me animaría a hacerla, de que los demás órganos y todos los actores políticos e incluso la ciudadanía actuar con sensatez respecto de lo que hace la Corte, respecto de lo que la Corte resuelve y lo que la Corte indica. Yo recuerdo hace algún tiempo, la Corte siempre ha estado en punto de discusión y tiene que ser así al ser el máximo intérprete de la Constitución. Y la licenciada Zelaya hace algunos años en otro panel decía, la Corte ya habló y lo que procede es cumplir y respetar, ¿verdad? Esto es algo muy importante. La autoridad de la Corte, de un tribunal de esta categoría, no puede estar en vilo, no puede ser amenazada, porque cuando se amenaza al intérprete y garante último de la Constitución, me parece que la democracia está en riesgo, ¿verdad? Sensatez, responsabilidad, independencia. Gracias, doctor. Y en su caso, licenciada Zelaya, usted ahí sentada con los señores magistrados, ¿cuál sería su consejo? Sí, efectivamente, que vayan día a día tejiendo toda ese comportamiento que tiene que corregir heridas anteriores, porque efectivamente hemos visto, digamos, posicionamientos, digamos, que no necesariamente coincidieron, pero que se llevaron a instancias de manejo público, que no siempre es lo que más conviene para ya integrarse a esta nueva Corte. Yo creo que sí, independencia de todos, ¿no? Porque decía yo, todos pedían jueces y magistrados independientes, pero siempre yo me imaginaba, comenzando por mí, si efectivamente yo quería jueces independientes de todos, o cada quien hablaba independientes de los demás, pero no de mí, ¿verdad? Entonces, jueces independientes en el sentido absoluto de la palabra, a su conciencia, tanto de ámbitos nacionales como internacionales. Yo creo que eso les va a ganar un gran respeto y la satisfacción de haber cumplido unas responsabilidades de las más altas que puede un ciudadano guatemalteco tener a su cargo. Así que gracias. Gracias, licenciada. Hay una última pregunta, casi tipo quiniela, pero algunos de los participantes nos están preguntando si nuestros dos panelistas del día de hoy consideran que sí va a haber una juramentación en el Congreso de la República previo al acto que está ya programado para la próxima semana. Doctor Cordón, usted de manera así, pues un poquito a ciegas, porque realmente no podemos adivinar. ¿Usted cree que van a juramentarlos? Yo voy a responder como ciudadano. Creo que la obligación desde la Constitución es que haya juramentación previo al día de renovación de la Corte, y yo, más que si creo o no, yo esperaría que la haya, para no vernos de nuevo en este problema tan terrible para el sistema democrático y la institucionalidad de una Corte, de un órgano constitucional que no lleva a cabo la renovación en tiempo, ¿verdad? Yo esperaría y confiaría de que haya responsabilidad y sensatez y que se lleve a cabo todo conforme la Constitución lo prevé. ¿Y en su caso, licenciada Zelaya? Mire, tomando de referencia lo que nos ha pasado con la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, yo creería que muchos de los que presentaron los amparos para que esta elección no se llevara a cabo a tiempo, tal vez quisieran revisar su decisión y que eso sirviera de base para que no vayamos a replicar esta situación de total inestabilidad. Yo espero y confío en que esa juramentación se lleve a cabo y que los designados sepan lo que se está jugando con el trabajo que ellos hagan. El 70% de la población guatemalteca tiene menos de 30 años y no necesita mucho para estar totalmente decepcionada de lo que para generaciones como las mías fue luchar por la Constitución, por los procesos de paz, pero con estos mensajes no podemos encantar a una juventud que lo amerita. Por los procesos democráticos, por la paz, no se puede. Entonces, ojalá ellos, esos 10 magistrados, esas 10 personas,
tomen en cuenta que de ellos depende mandar mensajes que pasen sobre los prejuicios que acompañan a muchos de ellos para que nos podamos hacer a corto plazo el juicio de que están actuando independientes y éticos. Muchísimas gracias, licenciada. Pues creo que no me queda más que agradecerle a nuestros excelentes panelistas. Sí, debo decirles que tenemos muchísima reacción de parte de nuestros participantes en relación a la excelencia de ambos panelistas en la tarde de hoy, lo cual agradecemos muchísimo. Sobre todo, contarles que siempre ellos han estado muy dispuestos a colaborar con nosotros, y a nuestro público, pues agradecerles el dedicarnos una tarde de jueves. Estamos muy contentos de tenerlos. Se mantuvo el público desde el principio hasta este momento idéntico, así que no tuvimos ningún escapado por ahí. Agradecemos a todos. Quisiera decirles nombre por nombre, pero en realidad son muchos. Si hay preguntas que quedaron pendientes, los invitamos a hacerla a través de nuestras redes sociales, y con mucho gusto nuestro equipo va a tratar de darle respuesta correcta o de consultar con nuestros panelistas para darles las mejores respuestas. Así que para todos, muchísimas gracias. A nuestro equipo también en Guatemala Visible, gracias por el apoyo y que tengan una linda noche. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.